San Antonio nació en Lisboa, Portugal, el 15 de agosto de 1195, en una familia noble y respetada. Su nombre de bautismo era Fernando de Bullones y Tabeira Acevedo. Desde temprana edad, recibió una educación sólida, tanto cultural como religiosa. A pesar de crecer en un hogar con condiciones favorables, rodeado de riqueza y privilegios, Fernando no se dejaba cautivar por el lujo. Mientras muchos jóvenes de su edad buscaban fiestas y glorias mundanas, él demostraba un corazón sensible a las cosas de Dios. Le gustaba frecuentar la iglesia cerca de su casa, donde pasaba largos momentos en silencio y oración. Su familia esperaba que siguiera una carrera que le diera prestigio, quizás en la política o en las armas, como era común entre los nobles de la época. Pero dentro de él había una inquietud, una búsqueda de algo más grande, que no podía ser saciada solo con títulos o riquezas. Siendo aún adolescente, Fernando tomó una decisión que cambiaría su vida. Ingresó en el monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa, donde comenzó su formación religiosa junto a los canónigos regulares de San Agustín. Allí se sumergió en el estudio de las Escrituras y en la vida de oración. Este fue el primer paso de un largo camino de fe, que lo llevaría a ser reconocido como uno de los más grandes predicadores de la Iglesia. El joven Fernando pronto se dio cuenta de que la vida en el monasterio era exigente. El silencio, la disciplina y el estudio profundo de la palabra moldeaban su alma. Mientras que otros tal vez se cansaban de la rutina, él encontraba allí alimento para su fe y sed de Dios. Después de algún tiempo en Lisboa, fue transferido al monasterio de Santa Cruz en Coimbra, que era uno de los grandes centros de espiritualidad y estudio de la época. Allí, se sumergió aún más en la teología y se destacó por su inteligencia, memoria y dedicación. Pero no fue solo el estudio lo que marcó ese periodo. Fernando comenzó a sentir un fuerte llamado interior. Quería no solo aprender sobre Dios, sino entregarse completamente a Él. Este llamado se hizo aún más fuerte cuando, en Coimbra, llegaron las reliquias de 5 frailes franciscanos que habían sido martirizados en Marruecos. Ellos habían dado la vida por la fe, predicando el Evangelio en tierras hostiles. Cuando Fernando vio a aquellos mártires, su corazón se inflamó. Pensó para sí: si ellos lo dieron todo por Cristo, yo también debo hacer lo mismo. Fue entonces que tomó una decisión radical. Pidió autorización para dejar a los canónigos de San Agustín e ingresar en la joven y pobre orden de los frailes menores, fundada por San Francisco de Asís. Al recibir el hábito franciscano, cambió su nombre a Antonio, en honor a San Antón, ermitaño del desierto. En aquel momento, su vida tomó un nuevo rumbo. Antonio ya no quería solo estudiar o vivir en recogimiento, deseaba anunciar el Evangelio y, si fuera necesario, entregar su propia vida como mártir. Después de vestir el hábito franciscano, Antonio sintió que su corazón ardía de deseo por vivir el Evangelio en su forma más radical. Su meta era clara: partir en misión a tierras distantes donde pudiera anunciar a Cristo y, si fuera necesario, derramar su sangre como los mártires que tanto lo inspiraron. Con esta determinación, fue enviado a Marruecos, con la esperanza de llevar la palabra de Dios a los musulmanes. Sin embargo, al llegar a suelo africano, se encontró con una realidad dura e inesperada. Cayó gravemente enfermo. La fiebre y la debilidad le impidieron realizar cualquier labor misionera. Antonio, que había soñado con el martirio, se vio confinado por la enfermedad. Lo que parecía una derrota comenzó a moldear su humildad. Muchas veces cuestionaba en oración: Señor, ¿por qué me trajiste hasta aquí si no puedo servirte como deseaba? Ante la enfermedad y sin condiciones para continuar, decidió regresar a Portugal. Pero durante el viaje de vuelta, una fuerte tormenta desvió el navío, y él terminó desembarcando en Sicilia, en Italia. Allí, debilitado y sin rumbo, buscó refugio entre los hermanos franciscanos. Para Antonio, aquel tiempo fue una gran prueba. Sus planes de ser misionero y mártir parecían frustrados.
Pero en realidad, Dios estaba conduciendo su historia hacia algo aún más grande. Él aún no lo sabía, pero pronto tendría su don descubierto y sería llamado a una misión que transformaría miles de vidas. Después de recuperarse en Sicilia, fue enviado a vivir en una pequeña comunidad franciscana en la región de Asís. Allí, su vida era simple y escondida. Ayudaba en los servicios del monasterio, buscaba vivir en silencio y se dedicaba a la oración. Él no buscaba destacarse, solo deseaba ser fiel a Dios en lo cotidiano. Fue en 1221, durante un gran encuentro de la orden en Asís, conocido como el Capítulo de las Esteras, que algo sorprendente sucedió. Varios frailes se reunieron con San Francisco para momentos de oración y compartir. Entre ellos estaba Antonio, casi anónimo sin que nadie supiera de su vasto conocimiento bíblico. Algún tiempo después, en una ordenación ocurrió un imprevisto. No había predicador designado para la ceremonia. Los superiores, sin saber a quién recurrir, le pidieron a Antonio que dijera algunas palabras. Al principio él se resistió, pero obediente aceptó. Cuando comenzó a predicar, su voz suave se transformó en fuerza. Con claridad y profundidad explicó las Escrituras de tal forma que todos quedaron impresionados. No era solo erudición. Sus palabras venían de un corazón que vivía aquello que anunciaba. Los frailes y superiores se dieron cuenta de que allí estaba un verdadero predicador. A partir de aquel día, su vida cambió. Fue enviado a enseñar teología a otros frailes y principalmente a predicar al pueblo sencillo. Antonio recorrió ciudades y aldeas llevando mensajes de conversión, esperanza y fe. Multitudes se reunían para escucharlo. Personas que antes estaban alejadas de la iglesia se reconciliaban con Dios al escuchar su predicación. Estaba revelado el don que Dios había reservado para él, ser la voz que tocaría corazones y despertaría la fe en miles de personas. Con su vocación de predicador revelada, Antonio pasó a viajar intensamente por varias regiones de Italia y de Francia. Dondequiera que iba, multitudes se reunían para escucharlo. Las iglesias no eran suficientes para contener a tanta gente, y muchas veces necesitaba predicar en plazas o campos abiertos. Sus sermones no eran solo bellos discursos. Hablaba con autoridad, claridad y profundidad bíblica, pero, sobre todo, con sencillez. Tocaba el corazón de los humildes y al mismo tiempo desafiaba a los poderosos. Predicaba contra la avaricia, contra la injusticia y contra el orgullo que alejaba a las personas de Dios. Fue en ese periodo que comenzaron también los milagros atribuidos a su intercesión. Hay relatos de enfermos que recuperaron la salud después de sus predicaciones, de pecadores que se convirtieron profundamente y hasta de situaciones extraordinarias, como el famoso episodio en que, al ser despreciado por los hombres, predicó a los peces, y los animales, según la tradición, levantaron la cabeza para escucharlo en silencio. Antonio se hizo conocido como el martillo de los herejes, porque defendía con firmeza la fe católica en tiempos de muchas divisiones y confusiones doctrinales. Pero al mismo tiempo era amado por el pueblo sencillo, que lo veía como un verdadero pastor de almas, alguien que caminaba con ellos en sus dolores y necesidades. A pesar de su creciente fama, permanecía humilde. Se vestía como un fraile común, comía poco, rezaba mucho y dedicaba cada palabra y gesto a Cristo. Para él, la predicación no era una búsqueda de aplausos, sino un llamado para conducir almas a Dios. Fue en ese periodo que ocurrirían algunos de los milagros más notables de su vida, que revelarían de forma aún más clara la presencia de Dios en su misión. Entre los muchos milagros atribuidos a San Antonio, uno de los más impresionantes ocurrió en una ciudad de Italia, cuando él enfrentaba la resistencia de un hombre que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este hombre, descrito como rico y orgulloso, desafió a Antonio públicamente. Dijo que solo creería si su propia mula, después de pasar días sin comer, eligiera arrodillarse ante la hoste consagrada en lugar de correr hacia el alimento. Antonio aceptó el desafío, no para probar su propia grandeza, sino para que la verdad de la fe fuera manifiesta. Durante 3 días, el animal fue privado de comida. El pueblo se reunió con gran expectativa, e incluso los adversarios esperaban para ver el resultado. En el momento señalado, trajeron a la mula hambrienta a la plaza. De un lado el dueño colocó heno fresco, del otro, Antonio levantó el ostensorio con la Eucaristía. El silencio se apoderó del lugar.
Entonces, en un gesto inesperado, la mula ignoró el alimento y lentamente dobló las rodillas a lo Santísimo. Permaneció arrodillada, como en adoración ante la presencia de Cristo. El pueblo se emocionó, muchos lloraron y se convirtieron. El hombre orgulloso, avergonzado, recapacitó y reconoció la verdad que antes negaba. Este episodio quedó marcado en la historia como el milagro de la mula arrodillada, una prueba visible de la fe de San Antonio y de la fuerza de la Eucaristía. Más que convencer a intelectos, aquella señal tocó corazones, mostrando que hasta la creación reconoce a su Creador. Después de años de intensa predicación, viajes y milagros, San Antonio comenzó a sentir el peso de su frágil salud. Su cuerpo ya no acompañaba la misma fuerza de su alma. Aún así, continuaba dedicándose al pueblo, predicando siempre que tenía fuerzas. En sus últimos meses de vida, Antonio buscaba aún más el recogimiento y la oración. Fue en ese tiempo que sucedió uno de los episodios más bellos y misteriosos de su historia, la visión del niño Jesús. Mientras estaba hospedado en una pequeña celda de oración, cierta noche fue envuelto por una luz intensa. Allí ante sus ojos apareció el propio Cristo en la forma de un niño. Antonio, lleno de ternura y reverencia, acogió al niño en sus brazos. Esta experiencia marcó profundamente su alma, reforzando su amor por Dios encarnado y su misión de anunciar la fe con sencillez y humildad. El 13 de junio de 1231, en Arcela, en las afueras de Padua, Antonio partió hacia la eternidad con solo 36 años. Su muerte fue recibida con gran conmoción por el pueblo, que ya lo reconocía como santo en vida. Menos de un año después, en 1232, el Papa Gregorio IX lo declaró oficialmente santo, uno de los procesos de canonización más rápidos de la historia de la Iglesia. Desde entonces, San Antonio de Padua, también llamado San Antonio de Lisboa, se convirtió en uno de los santos más populares y amados en todo el mundo. Sus sermones, su vida de entrega y sus milagros continúan inspirando a millones de fieles hasta hoy. Él es recordado como el doctor evangélico, el predicador incansable y el intercesor de los pobres y afligidos. La vida de San Antonio nos muestra que la verdadera llamada de Dios no siempre sigue los caminos que imaginamos. Él soñaba con el martirio en África, pero Dios lo condujo a un púlpito, donde miles escucharon su voz y se convirtieron. Quiso vivir escondido, pero su humildad lo reveló como un gran predicador. Deseó entregarse en silencio, pero Dios lo hizo señal viva de milagros que hasta hoy fortalecen la fe. Su historia nos recuerda que, cuando ponemos nuestra vida en manos del Señor, incluso las frustraciones se convierten en escalones para el propósito divino. Antonio no fue grande porque buscó grandeza. Fue grande porque se hizo pequeño, y así Dios lo exaltó. El milagro de la mula arrodillada ante la Eucaristía es más que un recuerdo del pasado. Es una invitación para nosotros, hoy, a reconocer la presencia real de Cristo en nuestra vida. Así como aquel animal se dobló ante el Señor, también nosotros somos llamados a doblar el corazón ante Él. Que la fe, la humildad y el coraje de San Antonio inspiren tu vida. Que en los momentos de duda o debilidad recuerdes que Dios tiene un camino preparado, aun cuando no lo entendamos. Y que al recordar a este santo predicador, también seas fortalecido en tu fe, creyendo que el mismo Dios que actúa en su vida continúa vivo, presente y obrando milagros aún hoy. Así como San Antonio entregó su vida a Dios, entrega también tu corazón en este momento. Pide su intercesión para fortalecer tu fe y abrir nuevos caminos en tu vida. Si este mensaje te ha tocado, deja tu like, escribe en los comentarios la gracia que deseas alcanzar y suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que alimenten tu fe. Comparte este video con quien amas y esparce esperanza.